Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. En Kingford, una ciudad pequeña rodeada de llanuras interminables y cielos inmensos, la vida parecía avanzar con una calma predecible. Allí, nada pasaba desapercibido, los vecinos conocían cada movimiento, cada gesto, cada historia que pudiera romper la monotonía. Sin embargo, a finales de los años 90, un silencio extraño comenzó a instalarse entre sus calles. Un rumor, apenas un susurro al principio, fue creciendo con los meses. Una joven, admirada por todos, había dado a luz en secreto. No hubo bautizo, ni visitas al pediatra, ni rastro alguno de la niña que, según registros médicos, había nacido sana. Lo más inquietante era que, a pesar de la evidencia, nadie en Kingford recordaba haber visto nunca a ese bebé. Solo quedaba la madre, Leslie Brand, una promesa del deporte local, que insistía en que su hija estaba viva y a salvo. Los investigadores que años después abrirían el expediente dirían que fue esa ausencia de cualquier prueba, esa nada en medio de una comunidad obsesionada con vigilarlo todo, lo que hizo que la historia se volviera aún más perturbadora. Y en el centro de todo estaba ella, la chica que parecía tenerlo todo, pero que guardaba secretos capaces de destruirlo todo a su alrededor. En el otoño de 1998, en la pequeña ciudad de Kingford, en el norte de Montana, el nombre de Leslie Brand estaba en boca de todos. Era la clase de joven que la gente describía como perfecta sin pensarlo demasiado, carismática, atlética y con una belleza natural que no requería artificios. Con apenas 19 años, había logrado llevar al equipo local de softball hasta los campeonatos estatales, convirtiéndose en un símbolo de orgullo para un lugar donde el deporte era una de las pocas distracciones de la vida cotidiana. Kingford era un lugar donde cada rostro resultaba familiar y cada rumor podía recorrer las calles en cuestión de horas. Las casas de madera, con sus porches largos y banderas descoloridas, se alineaban junto a carreteras que parecían perderse en los campos y montañas. En ese entorno, las vidas privadas rara vez permanecían ocultas por mucho tiempo. Sin embargo, la Sei parecía moverse entre esas miradas curiosas con una naturalidad envidiable. Era reservada, siempre educada, y sabía cómo mantener ciertas partes de su vida lejos de los ojos de su familia, sus entrenadores y sus compañeras. Los Brand no eran cualquier familia en Kingford. Elías, el padre, había sido bombero antes de abrir su propio taller de automóviles, donde era conocido por su carácter severo y su disciplina. Diane, la madre, era entrenadora asistente del mismo equipo en el que brillaba su hija, y su reputación de mujer exigente y controladora le había ganado tanto respeto como temor entre las jugadoras jóvenes. En casa, todo giraba en torno a mantener una imagen impecable. La Sei creció entendiendo que los errores, en su familia, no eran solo fallas personales, sino manchas que se grababan en la memoria colectiva de la ciudad. Era precisamente esa presión la que, según dirían más tarde algunos investigadores, moldeó su habilidad para ocultar aspectos enteros de su vida. Bajo el aplauso constante, las fotos sonrientes y los trofeos, había una rutina paralela hecha de escapadas nocturnas, silencios calculados y decisiones que nadie a su alrededor parecía advertir. A simple vista, la Sei era la hija ejemplar y la atleta ideal. Pero incluso entonces, antes de que se supiera nada, ya llevaba consigo una historia que tarde o temprano saldría a la luz, arrastrando a toda la ciudad con ella. En 1996, cuando aún cursaba su penúltimo año de instituto, Leslie Brand conoció el tipo de miedo que la mayoría de las jóvenes de su edad solo escuchaban en conversaciones susurradas. Descubrió que estaba embarazada. Tenía 17 años, una carrera deportiva prometedora y una familia para la que la reputación era casi tan importante como el aire que respiraban. En una ciudad como Kingford,
donde los murmullos se esparcían más rápido que las noticias oficiales, un embarazo fuera del matrimonio no era solo un escándalo, era una marca que podía seguirla durante años. Para Lacey, acostumbrada a controlar cada faceta de su imagen, el secreto era la única opción. Lo que siguió fue una cadena de decisiones tomadas con frialdad, como si no pertenecieran del todo a una adolescente. Con la ayuda de una compañera que no dejó su nombre en ningún registro, viajó en autobús a Helena, a más de 2 horas de distancia. Allí, en una clínica discreta que atendía principalmente a mujeres de fuera de la ciudad, interrumpió su embarazo. No hubo registro con su apellido real, ni contacto con familiares, ni una sola llamada a Chris Holloway, el chico con quien salía entonces. Volvió esa misma noche a Kingford, aún adolorida, fingiendo que había estado en una sesión de entrenamiento extra. Nadie notó nada. Nadie preguntó. Años después, los investigadores que reconstruyeron la vida de Lacey dirían que ese primer secreto marcó un patrón. No solo por la decisión de interrumpir el embarazo, sino por el modo meticuloso en que todo fue borrado, como si nada hubiera ocurrido. Los registros de la clínica, bajo un nombre falso, solo saldrían a la luz cuando el caso por la desaparición de su hija mayor empezara a desmoronar la fachada que había construido. En 1996, sin embargo, Lacey parecía inquebrantable. Jugaba, entrenaba y sonreía en cada foto, mientras ocultaba una verdad que habría podido arruinarlo todo. Para la gente de Kingford, nada parecía fuera de lugar. Pero en retrospectiva, ese año fue el primero en el que la imagen de la joven estrella deportiva empezó a fracturarse, aunque nadie aún podía ver las grietas. Era el inicio de una doble vida que se volvería más peligrosa con el tiempo, una vida donde los silencios se convirtieron en un refugio y las decisiones apresuradas terminarían por entrelazarse con la tragedia que años después conmocionaría al estado entero. En la primavera de 1997, apenas un año después de su primer aborto, Leslie Brandt volvió a encontrarse ante el mismo dilema. Esta vez, el embarazo avanzó sin que nadie lo supiera hasta que ya era demasiado tarde para una salida sencilla. Su nuevo novio, un estudiante universitario de Billings con aspiraciones deportivas como ella, no tuvo la menor sospecha. Lacey, con su habilidad casi instintiva para disimular, continuó entrenando con el equipo, asistiendo a clases y participando en torneos, como si nada cambiara en su cuerpo. Su complexión atlética y su disciplina estricta le permitieron mantener las apariencias durante meses. Cuando al fin decidió interrumpir el embarazo, descubrió que su secreto se había convertido en una trampa. Las clínicas locales le cerraron las puertas, los plazos legales para un procedimiento seguro habían pasado. En Helena, donde había acudido un año antes, los médicos se negaron a ayudarla. Lacey, con una frialdad que después los investigadores calificarían como inquietante, regresó a la misma clínica privada que había visitado en 1996 y mintió sobre las fechas y circunstancias. Allí, finalmente, le practicaron un aborto en la 20ª semana de gestación, un procedimiento más complejo y doloroso que el primero, que la dejó con secuelas físicas y emocionales de las que nadie a su alrededor supo jamás. Su vida siguió su curso como si nada hubiera ocurrido. A los pocos días volvió a las prácticas, sin baja médica, sin confidencias. La joven que aparecía en las fotos de equipo, sonriente bajo la gorra de softball, llevaba consigo un dolor que no compartía con nadie, y que probablemente fue enterrado junto a su determinación de no dejar que nada interfiriera con su carrera ni con la imagen impecable que los Brandt proyectaban en Kingford. Para los investigadores que años después revisarían su historial, ese segundo episodio fue el verdadero punto de quiebre. No solo porque revelaba hasta qué punto Lacey estaba dispuesta a llegar para ocultar sus decisiones, sino porque marcaba el inicio de una rutina peligrosa, un patrón de secretismo que se intensificaría con cada año, cada relación y cada embarazo no deseado. Desde entonces, la joven que todos creían conocer ya no solo ocultaba detalles,
ocultaba capítulos completos de su vida, dejando tras de sí una cadena de silencios que, con el tiempo, terminarían por convertirse en el eje de una de las desapariciones más inquietantes de la región. En septiembre de 1998, Laci Brandt viajó a Bozeman, la capital del estado, bajo el pretexto de asistir a un campamento deportivo. Lo que en realidad la llevó allí fue un motivo mucho más delicado. A los 19 años, tras meses de silencios calculados y una habilidad casi enfermiza para disimular, dio a luz a una niña en el hospital estatal. Llegó sola, sin la compañía de familiares ni amigos, presentándose como una paciente que prefería mantener su información personal al mínimo. Firmó con datos parciales, una práctica que en ese entonces, en Montana, todavía era posible en ciertos contextos médicos, especialmente para mujeres que alegaban situaciones de vulnerabilidad. El nacimiento, según los registros, no tuvo complicaciones. La bebé estaba sana, y la madre, pese a su juventud, no mostró señales externas de crisis. Laci permaneció en la sala de maternidad apenas 2 días, bajo la mirada ocasional del personal, que más tarde declararía que la joven se mostraba reservada, serena, pero distante. No hizo llamadas. No recibió visitas. Y cuando llegó el momento de la alta médica, tomó a su hija en brazos y salió del hospital entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, en un día gris y frío que no dejó más testigos que las enfermeras que la vieron cruzar la puerta principal. Nadie volvió a ver a la niña después de ese instante. Esa misma tarde, alrededor de las 3, Laci regresó a Kingford y fue recibida en la casa de sus padres como si viniera de una concentración deportiva. Ninguno de los Brandt sospechó nada. Esa noche, incluso, asistió a la boda de una prima, vestida con un atuendo elegante, sonriendo en las fotografías que más tarde circularían por los archivos de prensa local. En esas imágenes no había señal alguna de que, hacía solo unas horas, había salido de un hospital con un recién nacido en brazos. Con el paso del tiempo, esa jornada se convertiría en el punto ciego más perturbador de toda la investigación. No existían registros posteriores de revisiones pediátricas, ni certificados de vacunación, ni inscripciones en guarderías. La niña, legalmente, desapareció el mismo día que fue dada de alta. Nadie en Kingford recordó haber visto un cochecito, una manta, un llanto en la casa de los Brandt. Para el personal médico que firmó el alta, resultó incomprensible que una madre tan joven, sola y aparentemente sin plan alguno, pudiera desvanecerse con su hija sin dejar rastro, cuando, años más tarde, las autoridades comenzaron a reconstruir cada uno de los movimientos de Laci. Ese vacío entre la salida del hospital y su regreso a casa fue el primer gran enigma. Lo que más inquietaba a los investigadores no era solo la ausencia de la niña, sino la naturalidad con la que la madre se integró de nuevo a su rutina, asistiendo a un evento familiar horas después, como si nada en su vida hubiera cambiado. Ese contraste, frío y desconcertante, sería uno de los factores que llevarían a la policía a considerar que, desde aquel día, el destino de esa bebé había quedado sellado de una forma que nadie en Kingford estaba dispuesto a imaginar. En una ciudad como Kingford, donde las calles parecían repetirse y cada rostro era familiar, los rumores solían viajar más rápido que cualquier noticia oficial. El otoño de 1998 no fue diferente. Después de que Laci Brandt regresara de Bozeman, algunos empezaron a notar cambios sutiles, casi imperceptibles, en su conducta. No había señales claras, ninguna evidencia concreta, pero en un lugar donde la rutina era tan predecible, cualquier desvío, por pequeño que fuera, podía convertirse en tema de conversación. Varias compañeras de equipo recordaban, meses después, que Laci había empezado a usar ropa más holgada durante los entrenamientos de verano, evitando los vestuarios comunes o quedándose envuelta en una toalla más tiempo de lo normal. Hubo quien juró que en un par de ocasiones notó una curva extraña en su abdomen, un indicio de embarazo que, en su momento, nadie se atrevió a confirmar.
Las jóvenes que compartían banquillo con ella intercambiaban miradas y susurros, aunque nadie se atrevía a enfrentarse directamente a la favorita del equipo, y menos aún a su madre, que ejercía un control absoluto sobre el entorno deportivo de su hija. Los comentarios llegaron a oídos de algunos adultos, incluido un par de vecinos y asistentes a los partidos, pero en la familia Brandt los rumores nunca pasaban de ser una incomodidad menor. Diane, la madre, solía cortar cualquier conversación que insinuara algo indebido. Para ella, eran habladurías de gente envidiosa, y se aseguraba de que la Sei siguiera apareciendo impecable en público, como si nada pudiera empañar la imagen que habían construido. Sin embargo, las murmuraciones no se apagaron del todo. Para algunos, la joven parecía más distante, más reservada, aunque mantenía su desempeño deportivo y su rutina social como si todo estuviera en orden. Con el tiempo, aquellos rumores se convirtieron en un eco persistente que, años después, adquiriría otro significado. Cuando los investigadores revisaron los testimonios de quienes conocieron a la Sei en ese periodo, descubrieron un patrón inquietante. Todos hablaban de señales vagas, gestos evitativos, comportamientos extraños. Pero nadie había visto a la supuesta bebé que, según los registros del hospital estatal, había nacido a mediados de septiembre. Ninguna amiga, vecina o pariente recordaba haber oído un llanto, visto una cuna o notado algún indicio de que la Sei había vuelto de Bozeman siendo madre. Esa ausencia de pruebas tangibles, combinada con un murmullo constante de sospechas no confirmadas, se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la investigación policial. Kinford, acostumbrada a mirar hacia otro lado para proteger a los suyos, no podía ignorar por completo la sensación de que algo se había ocultado a plena vista. Y aunque en 1998 pocos estaban dispuestos a señalar abiertamente a la Sei, esas pequeñas dudas plantaron las semillas de un escrutinio que, con los años, crecería hasta convertirse en una tormenta que nadie podría detener. En una ciudad como Kinford, donde las calles parecían repetirse y cada rostro era familiar, los rumores solían viajar más rápido que cualquier noticia oficial. El otoño de 1998 no fue diferente. Después de que Leslie Brandt regresara de Bozeman, algunos empezaron a notar cambios sutiles, casi imperceptibles, en su conducta. No había señales claras, ninguna evidencia concreta, pero en un lugar donde la rutina era tan predecible, cualquier desvío, por pequeño que fuera, podía convertirse en tema de conversación. Varias compañeras de equipo recordaban, meses después, que la Sei había empezado a usar ropa más holgada durante los entrenamientos de verano, evitando los vestuarios comunes o quedándose envuelta en una toalla más tiempo de lo normal. Hubo quien juró que en un par de ocasiones notó una curva extraña en su abdomen, un indicio de embarazo que, en su momento, nadie se atrevió a confirmar. Las jóvenes que compartían banquillo con ella intercambiaban miradas y susurros, aunque nadie se atrevía a enfrentarse directamente a la favorita del equipo, y menos aún a su madre, que ejercía un control absoluto sobre el entorno deportivo de su hija. Los comentarios llegaron a oídos de algunos adultos, incluido un par de vecinos y asistentes a los partidos. Pero en la familia Brandt los rumores nunca pasaban de ser una incomodidad menor. Diane, la madre, solía cortar cualquier conversación que insinuara algo indebido. Para ella, eran habladurías de gente envidiosa, y se aseguraba de que la Sei siguiera apareciendo impecable en público, como si nada pudiera empañar la imagen que habían construido. Sin embargo, las murmuraciones no se apagaron del todo. Para algunos, la joven parecía más distante, más reservada, aunque mantenía su desempeño deportivo y su rutina social como si todo estuviera en orden. Con el tiempo, aquellos rumores se convirtieron en un eco persistente que, años después, adquiriría otro significado. Cuando los investigadores revisaron los testimonios de quienes conocieron a la Sei en ese periodo, descubrieron un patrón inquietante. Todos hablaban de señales vagas, gestos evitativos, comportamientos extraños, pero nadie había visto a la supuesta bebé que, según los registros del hospital estatal, había nacido a mediados de septiembre.
Ninguna amiga, vecina o pariente recordaba haber oído un llanto, visto una cuna o notado algún indicio de que Lacey había vuelto de Bozeman siendo madre. Esa ausencia de pruebas tangibles, combinada con un murmullo constante de sospechas no confirmadas, se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la investigación policial. Kinford, acostumbrada a mirar hacia otro lado para proteger a los suyos, no podía ignorar por completo la sensación de que algo se había ocultado a plena vista. Y aunque en 1998 pocos estaban dispuestos a señalar abiertamente a Lacey, esas pequeñas dudas plantaron las semillas de un escrutinio que, con los años, crecería hasta convertirse en una tormenta que nadie podría detener. En la primavera de 2001, cuando la investigación sobre la desaparición de la bebé de Leslie Brandt ya había tomado suficiente impulso como para que las autoridades locales comenzaran a tratarlo como un caso serio, la joven fue llamada a declarar. Era la primera vez que alguien le hacía preguntas directas sobre los eventos ocurridos 3 años antes. Lacey, a sus 22 años, estaba acostumbrada a la atención. Había vivido toda su vida en Kinford, bajo el escrutinio constante de su familia, su equipo y su comunidad. Sin embargo, ese día el interrogatorio parecía ser distinto, y ella lo sabía. El despacho de la oficina del alguacil estaba impregnado de una atmósfera tensa. Los colores grises y metálicos de los muebles apenas absorbían el frío que emanaba del aire acondicionado. Lacey, sentada frente al escritorio del detective David Forsyth, parecía tranquila, casi demasiado tranquila. Su comportamiento fue meticuloso, como siempre lo había sido, y sus respuestas, aunque concisas, mostraban una calma calculada. El detective, con años de experiencia en interrogatorios, había aprendido a detectar cuando alguien no estaba siendo completamente honesto. El ritmo de sus palabras era demasiado medido, su lenguaje corporal demasiado controlado. Lacey sabía lo que tenía que decir para no levantar sospechas, pero había algo en su tono que desconcertaba a Forsyth, una inseguridad tan pequeña que era casi imperceptible, pero lo suficiente para intrigarle. Los detalles del interrogatorio son confusos. Al principio, Lacey habló de su viaje a Bozeman, de la clínica donde había dado a luz y de la decisión que había tomado, ya fuera por miedo o por conveniencia, de dejar la ciudad y regresar rápidamente a casa. Describió su hija como una niña sana, pero se mostró evasiva al mencionar cualquier dato sobre lo que ocurrió después de salir del hospital. ¿A dónde fue? ¿Quién se ocupó de ella una vez fuera de la clínica? A esas preguntas, Lacey respondía con una calma distante. Me dijeron que podía irme, y lo hice. Después no supe qué pasó, decía con una serenidad que sorprendió al detective. Con el paso de los minutos, Forsyth se dio cuenta de que había algo más en sus palabras, algo más que las respuestas evasivas. Cada vez que mencionaba a la niña, su mirada se desvió un poco, como si intentara, con cada frase, convencerse a sí misma de que estaba diciendo la verdad. Pero el detective no se dejaba engañar. Recordaba los informes del hospital, los vacíos en los registros, la inexplicable ausencia de la bebé en los meses siguientes. Todo parecía indicar que Lacey había ocultado algo. Las preguntas se hicieron más incisivas, pero ella seguía manteniendo la calma, como si hubiera ensayado cada una de sus respuestas, como si ya hubiera previsto todos los posibles caminos del interrogatorio. Pero las contradicciones empezaron a acumularse. En un momento, Lacey mencionó a un hombre, un amigo que, según ella, había ayudado a cuidar a la bebé después de que ella volviera a Kinford. Sin embargo, cuando Forsyth intentó obtener más detalles sobre él, como su nombre o su contacto, Lacey cambió de tema rápidamente, mostrándose incómoda por primera vez. El detective, atento a esos pequeños cambios, decidió seguir ese hilo. Su mirada fija y su tono directo comenzaron a presionar aún más a Lacey, quien, finalmente, se mostró más evasiva. El punto más crucial del interrogatorio ocurrió cuando, por fin, Forsyth le preguntó con toda claridad: ¿Dónde está la niña,
Lacey, ¿qué le hiciste? En ese instante, la joven se tensó visiblemente. El silencio que siguió fue largo y cargado de tensión. Durante unos segundos, nadie en la sala movió un músculo. Luego, como si un peso insoportable se hubiera levantado de sus hombros, Lacey negó enérgicamente. Su voz se quebró un poco, pero solo por un momento, y dijo que no tenía idea de qué había pasado con la bebé. Que se la habían llevado, que la habían cuidado otros. Pero esas palabras, tan vagas, tan frágiles, solo aumentaron la duda en la mente de Forsythe. Había algo en la forma en que hablaba que no coincidía con su actitud tranquila. Lo que los detectives descubrieron después fue la pieza clave en su declaración. Había mentido sobre la identidad de la persona que, según ella, había llevado a la bebé a otro lugar. En sus primeros interrogatorios, Lacey mencionó a un tal Andrew Morris, un nombre que parecía sacado de la nada, un nombre que nunca había sido registrado en su vida. Cuando se le presionó más sobre este individuo, el nombre cambió de forma casi imperceptible a Andrew Norris. Esa ligera alteración en su relato, ese pequeño desliz, fue suficiente para que Forsythe lo tomara como una señal de que algo no estaba bien. Los informes de la policía, al contrastar su historia con los registros disponibles, revelaron una verdad aún más inquietante: no había nadie con ese nombre en la ciudad, y el tal Andrew Morris o Norris no existía en los registros de ningún hospital, ni en las bases de datos de servicios sociales. El desconcierto creció. Cada vez más, parecía que Lacey había estado construyendo una red de mentiras, una historia que, como un castillo de naipes, se derrumbaba ante los ojos de los investigadores. A pesar de que durante el interrogatorio Lacey insistió en su versión de los hechos, la duda comenzó a asentarse con fuerza en el aire. La calma con la que había respondido, las pequeñas omisiones, las contradicciones en sus relatos, todo indicaba que había algo más detrás de sus palabras. Algo que no quería revelar. Y fue esa calma lo que terminó por desconcertar aún más a los detectives. Parecía que Lacey no solo mentía, sino que había llegado a creerse su propia mentira. El caso de la desaparición de la bebé de Lacey Brand se convirtió en un enigma cada vez más profundo, un laberinto sin salida. La policía, en sus intentos de seguir el rastro de la niña, se encontró con un vacío que se extendía por meses, y luego, por años. La evidencia era sorprendentemente escasa. No había cadáver, no había pruebas de que la niña hubiera sido abandonada en algún lugar, ni mucho menos algún informe de su adopción o traslado a una nueva familia. Solo existían registros médicos que confirmaban el nacimiento, pero después de la salida del hospital, la niña simplemente desaparecía de la historia, como si nunca hubiera existido. A pesar de las entrevistas y las declaraciones contradictorias de Lacey, la policía no podía avanzar más allá de su silencio reticente. Las investigaciones sobre su paradero se fueron tornando cada vez más desalentadoras. Se había revisado la ciudad, se habían interpelado a conocidos y se habían buscado en todas las bases de datos posibles, pero no apareció ningún rastro de la niña. No hubo signos de un entierro, ni de un abandono. Nada que pudiera confirmarse como un final tangible. La falta de un cuerpo, un indicio físico de lo sucedido, convirtió el caso en un asunto aún más complejo. En la ley, un cadáver era una evidencia irrefutable, un hito claro para dar forma a una acusación. Pero sin eso, todo lo que quedaba eran las palabras, las dudas y las pequeñas mentiras que Lacey había soltado con la misma calma fría con la que había llevado su vida hasta ese momento. El vacío en el expediente policial empezó a ser tan insondable como la propia ciudad. Cada intento de encontrar respuestas chocaba con muros invisibles. La casa de los Brand no mostraba señales de la bebé, los vecinos no recordaban haberla visto. Se volvió evidente que Lacey había ocultado a su hija de todos, incluso de su familia más cercana. Las cámaras de seguridad cercanas al hospital tampoco habían captado a la joven madre en el trayecto entre la clínica y su hogar,
lo que sumaba aún más intriga al caso. Nadie recordaba una cuna, ni la llegada de un bebé, ni siquiera el más mínimo gesto que pudiera haber sugerido que la Sey había sido madre de una niña recién nacida. A medida que pasaban los meses, los detectives comenzaron a dudar de lo que había ocurrido exactamente en 1998. Al principio, la desaparición parecía ser solo una mala decisión tomada por una joven que no estaba lista para la maternidad. Pero conforme más profundizaban en los detalles, la historia adquiría matices mucho más oscuros. La Sey había ocultado la existencia de su hija de manera tan efectiva, con tanta precisión, que la niña parecía haberse desvanecido no solo de la vista, sino también de la memoria colectiva. Y esto era lo más perturbador: si la bebé realmente había sido adoptada por otra familia, ¿por qué nadie la había reclamado? ¿Por qué no existía ni un solo testigo que pudiera confirmar el paradero de la niña? El caso se convirtió en una espiral de dudas, sin pistas claras que pudieran dar cierre al misterio. El drama de ese caso no residía solo en la desaparición de un niño, sino en cómo un acto de ocultamiento tan minucioso podía pasar desapercibido. La sensación de que la Sey había sido capaz de construir una historia que podía borrar a una persona por completo, eliminándola de la vida de todos, no solo de su propia familia, sino de la ciudad entera, dejaba un rastro de incomodidad que persistiría. La policía, sin poder avanzar más en su investigación, empezó a centrarse en la última pieza que faltaba: la identidad de la niña. Había quien decía que en realidad nunca había existido, que todo había sido una mentira elaborada por la Sey para ocultar un embarazo que nunca salió a la luz. Pero los documentos hospitalarios, aunque escasos, confirmaban que algo había sucedido, que algo había sido dado por hecho. Pero sin cuerpo, sin un indicio físico, todo lo demás quedaba en el aire, suspendido en un limbo de incertidumbre. La desaparición de la niña pasó a ser un caso que no se podía cerrar, un caso que no se podía definir como un homicidio, ni como una adopción ilegal, ni como un simple abandono. Era solo un vacío profundo, y mientras más intentaban llenar ese vacío, más crecía la duda sobre lo que realmente había sucedido. El juicio de Leslie Brandt fue una tragedia en sí misma, una montaña rusa emocional que arrastró a todos los involucrados por caminos sinuosos de dudas, mentiras y confrontaciones. La acusación, basada en la desaparición de una niña que nunca había sido vista por nadie más que por su madre, se convirtió en una de las más complejas de la historia reciente del condado. El tribunal, ubicado en un edificio gris de ladrillo que se erguía en el centro de la ciudad, se convirtió en el escenario de una lucha constante por establecer la verdad. En cada rincón del aula de la corte, la tensión era palpable y cada mirada era pesada con las implicaciones de lo que estaba en juego: la vida de una joven, la verdad de una familia rota y el destino de una niña que nunca tuvo voz. Desde el inicio del juicio, las pruebas se presentaron como una maraña de inconsistencias y silencios. No había cuerpo. No había huellas físicas que indicaran lo que le había ocurrido a la bebé. Las únicas pruebas consistían en los testimonios, las historias fragmentadas de la Sey y las incongruencias que se habían acumulado durante la investigación. Pero la ausencia de un cadáver era un obstáculo formidable. Para la fiscalía, era una batalla difícil. La Sey, al igual que durante sus primeros interrogatorios, mantenía una calma casi insostenible, como si cada palabra que pronunciara estuviera perfectamente calculada para eludir el peso de la acusación. La manera en que se sentaba, las pausas exactas antes de cada respuesta, la mirada fría y distante con la que respondía a las preguntas, todo indicaba que estaba perfectamente preparada para enfrentarse a las autoridades. Para ella, el juicio no era un proceso donde se pudiera exponer la verdad, era una extensión de su propio control, de su habilidad para manejar la situación. Los testigos, aquellos pocos que se habían dispuesto a testificar en su contra, no ayudaron en la tarea de aclarar el misterio. Los compañeros de equipo de la Sey hablaron de su comportamiento extraño antes de la desaparición, pero nadie había visto a la niña.
Los médicos que la atendieron en Bozeman durante el parto confirmaron que había sido dada de alta con su hija en brazos, pero no hubo seguimiento ni constancia de un parto posterior en ningún registro. La familia de Lacey, que en el fondo se mantenía dividida entre la lealtad y la sospecha, también fue llamada a declarar. Los padres de Lacey, en particular, no tenían idea de lo que había ocurrido con la bebé. La madre, Diane, en un arranque de desesperación, sugirió que tal vez la niña había sido entregada a otra familia por motivos desconocidos, pero sus palabras sonaron tan vacías como todo lo demás que había dicho sobre el asunto. Nadie en la sala pudo evitar notar la incredulidad en sus ojos. La verdad se estaba desmoronando en cada palabra que se pronunciaba, pero no había manera de conectar los fragmentos dispersos de la historia. Para el jurado, la tarea era aún más ardua. Se encontraban atrapados entre la certeza de que algo terrible había ocurrido y la incapacidad de probarlo de manera concreta. La defensa de Lacey se centró en la falta de pruebas materiales y en su derecho a la privacidad, apelando al hecho de que no había sido acusada de asesinato, sino de un crimen mucho más abstracto, mentir bajo juramento. A pesar de las pruebas circunstanciales y de las contradicciones en las declaraciones de la acusada, no había manera de probar que la niña había muerto, ni mucho menos que Lacey fuera responsable de su muerte. La fiscalía luchaba para establecer un motivo, pero sin el cadáver de la niña, sin pruebas contundentes de un crimen, no había forma de avanzar. El caso se alargó por semanas, y mientras los días pasaban, la figura de Lacey se fue tornando cada vez más sombría. Cada vez que la joven madre miraba a los ojos de los miembros del jurado, parecía que todo se desvanecía en su rostro. La habilidad que había mostrado para ocultar la verdad durante tanto tiempo parecía finalmente estar agotada. No había arrepentimiento en su postura, ni una chispa de humanidad que diera esperanza a quienes aún querían creer que había un atisbo de luz en toda la oscuridad que rodeaba el caso. El juicio era una representación de todo lo que había hecho para ocultar la verdad, una mentira monumental, que aunque no podía probarse de manera directa, estaba impregnada en cada gesto, en cada palabra que Lacey pronunciaba. Finalmente, el veredicto llegó. Lacey fue hallada culpable de perjurio, pero no por el asesinato de la niña, debido a la falta de pruebas físicas y la imposibilidad de establecer la causa de su desaparición. Fue sentenciada a 18 años de prisión, con la posibilidad de pedir libertad condicional después de cumplir 12 años. La sensación de que la justicia no había alcanzado a la verdad absoluta dejó una marca en todos los involucrados. En las semanas siguientes, mientras Lacey era trasladada a la prisión, los murmullos en Kingford no cesaron. La pequeña ciudad nunca dejaría de preguntarse qué había sucedido realmente con la bebé de Lacey Brandt. La sombra de esa niña perdida seguiría flotando sobre ellos, una presencia intangible que nunca podría ser borrada. El veredicto fue entregado en una mañana gris de noviembre de 2009, cuando la incertidumbre se había convertido en la principal protagonista del caso. Lacey Brandt, una vez considerada la joya de Kingford, la joven promesa que había logrado todo lo que se esperaba de ella, ahora se encontraba sentada en la sala del tribunal ante la mirada atenta de los jurados, la prensa y, por supuesto, de su propia familia. La sala estaba cargada de una tensión palpable, un silencio tenso que parecía apretar cada rincón. Las luces frías del tribunal caían sobre los rostros cansados, y la gente que había estado siguiendo el caso durante más de una década aguardaba el fallo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Cuando el juez finalmente leyó la sentencia, fue como si una ola de desilusión recorriera la sala. Lacey fue condenada por el asesinato de su hija Tegan, una sentencia que, aunque se basaba en la falta de pruebas directas, se sostenía por la cadena de mentiras que había tejido a lo largo de los años. La evidencia circunstancial había sido suficiente para que el jurado la considerara culpable. Sin embargo, esa culpabilidad nunca estuvo acompañada de una certeza absoluta. Nadie podía afirmar con seguridad lo que realmente había sucedido con la niña, y esa duda seguía flotando,
como una sombra que nunca se disipaba, mientras el juez pronunciaba las palabras que marcarían el futuro de Lacey. Los recuerdos de las semanas de testimonios y declaraciones en el tribunal se apoderaban de su mente. El sufrimiento de los testigos, las lágrimas de su madre Diane, las palabras de los médicos que confirmaron que la bebé había nacido sana pero desapareció sin dejar rastro, todo parecía haber sido un proceso interminable de montaje. Nadie podía ver el rostro de la niña. Nadie había oído su llanto. No existía más que el vacío de su desaparición. Y sin embargo, esa ausencia se convirtió en un juicio implacable para Lacey. A pesar de la condena, no hubo alivio para la familia de Lacey. Diane, quien había defendido a su hija con cada palabra, cada gesto, ahora se encontraba paralizada por la impotencia. Los padres, que siempre habían creído en la impecabilidad de su hija, no pudieron evitar preguntarse en qué momento la confianza ciega que habían depositado en ella había comenzado a romperse. La condena de Lacey no solo era una derrota para ella, sino también una herida profunda para sus seres más cercanos. El veredicto llegó con la promesa de un posible indulto después de 12 años de prisión, lo que dejó en el aire la sensación de que la justicia no había hecho justicia. La verdad seguía sin aparecer y la sombra de Tegan nunca desapareció del todo. En el pueblo de Kingford, la historia de la niña perdida se convirtió en una leyenda oscura, una que se susurraba en los cafés, en las calles polvorientas, entre aquellos que aún se negaban a creer que algo tan horrible podría haber ocurrido tan cerca de ellos. Y mientras Lacey, ahora condenada, se sumergía en el frío concreto de la prisión, las preguntas sobre la desaparición de Tegan seguían flotando en el aire. A lo largo de los siguientes años, la memoria de Tegan se convirtió en un vacío más grande que la propia condena de Lacey. Nadie sabía si la niña había muerto o si simplemente había sido retirada de la vida de todos sin que nadie más lo supiera. Cada intento de descubrir la verdad parecía disolverse en una nube de contradicciones y mentiras, dejando a la ciudad de Kingford atrapada en una verdad a medias. Y mientras tanto, Lacey continuaba insistiendo en que Tegan estaba viva, que había sido llevada lejos, quizás por algún desconocido, pero que ella no era responsable de su desaparición. En la prisión, entre las frías paredes de su celda, Lacey repetía su historia, sabiendo que, al menos en su mente, la verdad estaba más allá de las manos de la ley. La condena de Lacey Brand nunca resolvió el caso. La ciudad, los investigadores, y sobre todo su familia, quedaron atrapados en la misma sombra de duda que había seguido a la joven desde aquel primer momento, cuando regresó de Bozeman sin su hija. La falta de pruebas concretas, la ausencia de un cadáver, la distancia entre la madre y la hija, todo ello seguía siendo un misterio que nunca podría resolverse completamente. Y mientras el tiempo pasaba, la figura de Lacey, con su calma distante y su historia no contada, seguía acechando a aquellos que alguna vez creyeron en ella. La historia de Tegan no terminaría con la condena de Lacey. El caso de la niña perdida, con todas sus incógnitas y contradicciones, seguiría persiguiendo a Kingford como una mancha imborrable en la memoria colectiva del pueblo. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.